Un buen día amigos. Hoy vamos a empezar a hablar acerca del LibreOffice. Viene a ser una suite ofimática de software libre. Vamos en primera instancia a revisar cierto tipo de parte teórica y luego de eso, en este primer video vamos a establecer las formas de instalación que tenemos. Las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen nuevos espacios para el aprendizaje. Uno de ellos es la virtualidad. Por medio de la virtualidad vamos a presentar el siguiente video que nos permite generar nuevo conocimiento. Bienvenidos. Dentro de la agenda a desarrollar, estableceremos los aspectos básicos acerca de LibreOffice, los sitios de descargas más comunes en todas las versiones que tenemos a nivel de software libre en ofimática, los requisitos para instalación y por último la instalación. Comenzamos con la exploración acerca de la suite ofimática de LibreOffice. En primera instancia debemos entender qué es un software libre y es uno de los aspectos que vamos a ir considerando dentro de esto. Sí, hablamos de que LibreOffice es un paquete de software libre, es decir, de código abierto, que quien tenga posibilidades de descargarse lo va a hacer sin ningún tipo de costo y puede desarrollar algún tipo de adaptación para lo que él necesita. Hay que recalcar y siempre vamos a dialogar, se va a establecer este mismo tipo de criterios al momento que estemos en la instalación, que cuando nosotros tengamos los archivos originales o archivos fuente, podríamos hacer algún tipo de adaptación, pero se requiere siempre de conocimiento y de alto conocimiento en la parte de programación. LibreOffice es desarrollado por la organización The Document Foundation. Empieza su creación o su desarrollo en el año 2010 con una bifurcación, es decir, con un anexo de OpenOffice.org, que es el principal gestor de lo que es la ofimática libre. Está programado en entornos de C++, Java y Python. Acá tenemos una línea de tiempo donde se puede ver el producto original, que es el StarOffice. Es basado en StarOffice. Para el año 2000 aparece el proyecto OpenOffice.org. Tenemos algunas ramificaciones, podríamos ir identificando algunos de ellos, ¿sí? Pero el que nos interesa en estos momentos es el LibreOffice como tal. A partir del 2010 viene con su desarrollo, un desarrollo permanente, y parece que va a quedar a futuro. La versión original, el OpenOffice, se ha venido a convertir en Apache OpenOffice al momento y sigue también en la parte de desarrollo. Son parte de lo que nosotros tenemos a nivel del desarrollo de esta ofimática o esta suite ofimática de. Bien, dentro de las aplicaciones que tiene el LibreOffice, vamos a tener el procesador de textos, algo similar a lo que comúnmente nosotros le conocemos como Word. El Word es un paquete de ofimática o dentro de la suite de ofimática de Microsoft. Acá tenemos el Writer, el LibreOffice Writer. Se tiene la hoja de cálculo que se la conoce como Calc. En Microsoft Office tenemos Excel. Tenemos el gestor de presentaciones o asistente de presentaciones llamado Impress. Para el común es el PowerPoint. Existe un gestor de base de datos, el Base, que a nivel del Microsoft Office es Access. Tiene una herramienta adicional, el editor de gráficos Draw. Antes lo teníamos a nivel de la suite de Microsoft, y ya se retiró esto desde el año 2010. ¿Sí? Y tenemos un editor de fórmulas Math. Entonces, este viene a ser la suite completa que se va a encontrar dentro del LibreOffice. Bien, es hora de hablar acerca de los sitios de descarga.
como se evidenció anteriormente, existen varios proyectos dentro de la parte de descarga. Por ese motivo, vamos a analizar un par de proyectos que en la actualidad se consideran los más importantes. El proyecto que va a ser motivo de estudio dentro de lo que nosotros tenemos es el LibreOffice. Como se visualiza, está en la versión 7.1.4. Luego vamos a ir revisando dónde se encuentran los espacios para ir identificando los sitios de descarga como tal. Otro de los proyectos que nosotros vamos a tener es el Apache OpenOffice, que viene a ser la continuación del OpenOffice original. Sí, acá tenemos la versión 4.1. Hay que ir identificando cuáles son las fechas de liberación de cada uno de los productos y de acuerdo a eso se puede establecer características de actualidad o no dentro de los mismos. Por último, dentro de esta parte teórica introductoria se va a establecer los requisitos dentro de la parte de LibreOffice. Recuerden que estos requisitos vienen a ser los mismos del Apache OpenOffice. Bien, como requisitos a nivel de Windows, empezamos por la parte de Windows, se requiere que tenga mínimo Windows 7 con Service Pack 1. Para las versiones 8, Windows Server 2012, Windows 10, en la futura Windows 11, los requisitos van a ser similares. Entre ellos, se recomienda un computador Pentium compatible, Pentium 3, Athlon, aunque se recomiendan siempre microprocesadores más recientes. Estamos hablando de la familia Core o estamos hablando de la familia Ryzen a nivel de AMD. Se recomienda 512 MB en memoria RAM, aunque como forma predeterminada o como forma base nos dice 256 MB. Se debe considerar que para instalar sistemas operativos Windows 8 o posterior, en 32 bits tenemos 1 GB de memoria RAM como mínimo, es decir, cumpliríamos con este requisito ya de forma automática. Adicionalmente, en disco duro se requiere de 1.5 GB disponibles. ¿Por qué? Porque, bueno, esto se lo va a visualizar en instalación. Al momento de la instalación, los paquetes empiezan a desplegar, empiezan a existir actualizaciones directas y por ese motivo se puede llegar a este tamaño como máximo. A nivel de resolución de monitor, se sugiere que se tenga 1024 por 768 píxeles y con una resolución de 256 colores. En la actualidad todos los computadores tienen este tipo de características. A nivel de iOS, la instalación de este paquete es un poquito o un poco menos conflictiva que cuando se trata de Windows. Un archivo se lo descarga y automáticamente esto empieza a funcionar. Sí. Por si acaso, la instalación o el sistema para iOS se encuentra actualmente en la versión 6.3 y para esto se requiere por lo menos el macOS 10.10. Para la 6.2 el macOS 10.9, es decir, si yo tengo una versión un poco más baja del sistema operativo Mac, debo ir buscando la versión adecuada para la instalación. Se requiere un procesador Intel, se requiere de 512 MB en memoria RAM. Fíjese en una diferencia con Windows, acá ya tenemos un nivel superior a nivel de memoria RAM, pero por lo general los equipos Mac tienen esta capacidad. Se requiere al menos 800 MB en disco duro, como se les indicó en unos segundos atrás. Acá la instalación es algo diferente con la de Windows. Por ese motivo, siempre se va a requerir un poco menos a nivel de espacio de disco. A nivel de pantalla es la misma que Windows, 1024 por 768 y 256 colores. Se recomienda como una forma de potencialidad en sí. Los requisitos Linux, debemos recordar o se debe recordar
que Linux es otro sistema operativo y por ende va a tener sus propios requerimientos, aunque son similares en relación a lo que tenemos con los otros sistemas operativos. Linux kernel versión 3.1 superior. El kernel es la forma como se encuentra configurado la parte de procesamiento. Esto lo cumplen todos los Linux actuales. Si es de recomendación, se sugiere el Linux Ubuntu, que es un poco similar a la parte de Windows. Sí, el glibc versión 2.17 o superior. A nivel de microprocesador, Pentium 3 Athlon, pero en la actualidad se tiene microprocesadores de mejor característica y son compatibles 100%. 256 de memoria RAM, aunque igual se recomienda 512. Creo que la mayor parte de equipos lo tienen. Unos 55 GB disponibles en disco. Y la misma parte a nivel de monitores. Algo adicional, el GNOME 3.18, que son paquetes que nos permiten desarrollar a nivel de instalación de interfaz gráfica. Y en estos momentos nos dirigimos hacia la instalación. Se recomienda ir considerando todos los aspectos que se va a dar en este proceso de instalación y luego de eso identificar algunas características base. Como saben, al final del video y también en la descripción dentro de la plataforma se les deja todos los datos de contacto en caso de que tengan algún tipo de duda. En estos momentos vamos hacia la primera acción del video, que tiene que ver con la descarga del paquete de LibreOffice. Le digito y me va a aparecer en primera instancia el LibreOffice.org, que viene a ser el sitio oficial, el sitio web oficial de esta suite. Voy a abrirle en otro espacio, ¿sí? Nos va a aparecer en inglés. En esta circunstancia, me dispongo a descargar en Download. Tenemos ya liberada la versión 7.1.4. ¿Qué se debe considerar? El tipo de procesamiento que yo tengo dentro de mi equipo, ¿sí? Recuerden que también es un sistema multiplataforma. En estos momentos se está revisando la parte de LibreOffice para Windows y con un procesamiento de 64 bits. Tenemos para 32 bits para macOS, Linux, ¿sí? Y es compatible con cualquier tipo de suite ofimática. En estos momentos, disculpas, podríamos ir revisando versiones anteriores, ¿sí? Y como les había manifestado en alguna ocasión, es software libre. Yo puedo descargarme los paquetes para hacer una modificación de acuerdo a lo que me convenga. Pero para eso se requiere tener alta experiencia dentro del ámbito de programación. Bien, voy a descargar en estos momentos el aplicativo. Sí, esperamos un momento que me dé señal. Estamos hablando de 314 megas y estos 314 megas, dependiendo de la velocidad de descarga de su servicio de internet, va a demorarse, de acuerdo a esto, aproximadamente unos 10 minutos. Bien, hasta que culmine la descarga, voy a pausar el video. Una vez que se tiene ya la descarga del paquete de LibreOffice, se va a proceder a la ejecución del mismo. Al momento de darle doble clic sobre el paquete, damos un clic en aceptar y en ese momento nos empiezan a aparecer las primeras pantallas de instalación. Recuerden casi siempre seguir siguiente. Vamos a darle clic en personalizar
aquí vamos a instalar todos los componentes. Dándole un clic sobre cada uno de los componentes, le ponemos todo instalar desde el disco duro. Luego de eso, un clic en siguiente. Nos pregunta si es que va a ser predeterminado para abrir todos los archivos de ofimática. No le damos ningún clic ahí. Siguiente, y empieza la instalación. Con esto nosotros podemos obtener el paquete de LibreOffice una vez que la instalación quede completada. Se debe recordar que en algunos casos va a pedir información o va a pedir reinicio del equipo justamente para identificar la actualización de algunos paquetes, ¿sí? Vamos a esperar cierta cantidad de minutos, todo depende de las capacidades del equipo, microprocesador, memoria RAM, para que lleguemos a finalizar con la instalación. Entonces esperamos cierta cantidad de minutos. De la misma manera como se realizó para la descarga, se procedió a editar algo del video y llegamos al finalizar de la instalación. Una vez que ya llegamos a este punto, simplemente un clic en finalizar y vamos a ver que nuestro paquete se encuentra instalado. Ahora, ya en el archivo instalado, procedemos a dar doble clic y de acuerdo igual a capacidades de procesamiento, va a proceder a visualizar la pantalla inicial del LibreOffice justamente para identificar que ya lo tenemos instalado. Como se visualiza, en primera instancia empieza a cargar todos los aplicativos que los habíamos dado un clic para que se instalen de forma completa. Si no lo hiciéramos de esa manera, la carga sería un poquito más demorada. En la pantalla de inicio nos va a salir un menú donde nos va a pedir qué archivo o perdón, qué tipo de aplicativo queremos abrirlo, ¿sí? Aquí nos va a dar una página inicial y esa página inicial nos debe llevar hacia donde nosotros queremos. Con esto se finaliza el proceso de instalación y una vez finalizado este proceso podemos ya utilizar el LibreOffice de manera correcta. Cualquier inquietud, ya saben, comunicarse a los datos de contacto que van a permanecer o van a aparecer al finalizar el video. Ha sido un gusto. Como se les había indicado, son mis datos de contacto. Esperemos que los procesos de instalación hayan sido los adecuados. Esperemos que no tengamos mayor tipo de inconveniente, pero en caso de tenerlo, podríamos aquí ir revisando cierto tipo de información concerniente a la instalación.